Los orígenes del manga se remontan a principios del siglo XII y del siglo XIII, con los primeros rollos de Shokuhiga, también conocidos como rollos Tobae, los cuales eran rollos de papel de seda, en donde se narraba una historia utilizando solo dibujos, cuya forma de lectura era de derecha a izquierda, y lectura es un decir, porque los rollos de Shokuhiga no tenían ningún texto escrito. Simplemente era la narración de una historia mediante dibujos. Algunos rollos de Shokuhiga llegaban a tener hasta 25 metros de largo, y gran parte de estas eran prácticamente historias satíricas de animales. Actualmente son muy pocos y casi nada los rollos de Shokuhiga que se conservan en buen estado. Posteriormente, en el periodo Edo, el arte del ukiyo-e asombraba a todos. El ukiyo-e era el arte de la pintura, el cual era muy elogiado por los extranjeros, ya que estos se utilizaban en el empaque de los té que se exportaban al extranjero. En el transcurso de este periodo comenzaron a surgir las primeras narraciones gráficas, los cuales eran libros donde se narraba una historia con gráficos insertos en ellos, y en las mismas trataban de transmitir una idea como lo hacían los rollos de Shokuhiga, utilizando los gráficos el estilo del ukiyo-e que maravillaba en ese entonces. Y fue así que en 1814, uno de los representantes más importantes del ukiyo-e, Hokusai Katsushika, denominó a este arte fusionando los significados de dos kanjis diferentes: el man, que significa informal, y ga, que significa dibujo, popularizándose así el término manga, cuyo significado literal era la de garabatos informales. Narración en dibujo o dibujos que quieren transmitir una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el manga se utilizaba como propaganda bélica, narrando historias de jóvenes soldados que prácticamente eran indestructibles. Haciendo un paralelismo, esto sería más o menos lo mismo que ocurrió en el transcurso de esa misma época en Estados Unidos con los cómics. Ya una vez terminada la guerra, el objetivo principal del manga era la de distraer a su público, tratando de hacer de olvidar lo que sucedió en la guerra, con historias de fantasía, de romance y otros tipos de historias más, tratando de transmitir un mensaje de esperanza. Pero el año sería 1947, en donde el manga sufriría un cambio totalmente radical, en el de la prohibición de la censura en todo tipo de arte. Y con esto, los mangas podían tocar temas que anteriormente nunca fueron tocados, dando así nacimiento a los diferentes géneros que conocemos actualmente. Pero un joven estudiante de medicina sería el que lo cambiaría todo. Hablamos de Osamu Tezuka, que en ese mismo año, con su obra La Isla del Tesoro, rompería todos los récords de venta existentes hasta ese entonces. Pero tuvo que esperar 5 años más para dar a luz a la obra por la cual se lo conocería en todo el mundo, publicándose así por primera vez en abril del año 1952 el primer capítulo de Tetsuwa Atom, conocido en el resto del mundo como Astro Boy. Con esta obra, Osamu Tezuka sería el pionero del manga moderno, ya que antes de esta, generalmente en los mangas, cada acción o cada movimiento se graficaba en un solo cuadro. Pero en la obra de Tezuka, él se tomaba la libertad de utilizar varios cuadros para un solo acto, inclusive utilizando una página entera para un solo movimiento. Este, sin duda alguna, fue el principio del manga moderno, ya que las obras de Tezuka eran innovadoras y nuevas, totalmente diferentes a los demás mangas de la época, ya que Tezuka no se basó en ningún otro manga para crear sus obras, sino por el contrario, trató que sus obras sean los más cercanos a un programa de televisión. Y esto se ve en su estilo narrativo y en su estilo de dibujo,
ya que era totalmente diferente a los estilos de esa época. De hecho, su estilo de dibujo se basó mayormente en las obras de Disney, razón por la cual los protagonistas de su obra tenían ojos muy grandes. Y esto lo decidió luego de haber visto la película Bambi de Disney. Y sí, señores, esa es la ironía de la vida. El estilo de Tezuka fue influenciado por Disney. ¿Quién diría que años después, Disney también se influenciaría en una de sus obras? Plagio. Todos estos detalles particulares de las obras de Tezuka influenciaron al manga moderno hasta hoy en día. Pero Osamu Tezuka no solo revolucionó el manga, sino también la animación. Gracias a la influencia de Osamu Tezuka, la industria de la animación japonesa estaba ligada directamente con la industria del manga, adaptando así a series animadas los grandes éxitos en manga. Y ya a finales de los años 80 y principios de los años 90, la industria del manga era una de las más fuertes en todo Japón. Actualmente en ese país existen muchas academias donde se profesionalizan los mangakas, pero fue en la década del 70 donde Katsuo Koi abre la primera gran universidad del manga, hoy en día conocido popularmente en el mundo como Seika University, el cual produjo grandes autores de manga como Rumiko Takahashi y Tetsuo Ohara. Pero sin duda alguna fue en la década de los 90 donde el mundo entero quedó fascinado con el anime japonés. Y esto fue gracias a la serie producida por Toei Animation de la obra del autor Akira Toriyama, Dragon Ball Z. En ese entonces, los anime de género shonen eran los más importantes en el público. Lograban entretener por el contenido totalmente distinto de las series occidentales. Pero la obra original era el manga de Dragon Ball, el cual Akira Toriyama comenzó a crearla luego de su gran éxito Dr. Slump. Akira Toriyama tomó como cimiento de su obra el cuento chino de los viajes en el oeste. El punto fuerte de las obras de Akira Toriyama era el humor, sabiendo escribir y dibujar muy bien los momentos exactos de humor, teniendo una aceptación regular en el público de la Shonen Jump. Pero lo que solo algunos pocos saben es que Dragon Ball estuvo a punto de ser cancelada. Y para evitar que esto suceda, el editor de Toriyama, Kazuhiko Torishima, sugiere al mangaka que vuelque su obra a una serie de peleas, lo cual no agradó mucho a Toriyama, pero este accedió a hacerla. Para poder graficar las escenas de artes marciales, Torishima provee algunos mangas de artes marciales a Akira Toriyama, entre los cuales estaban el manga de Saint Seiya, que sirvió para dar algunas ideas que aplicaría posteriormente Toriyama. Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodiaco, fue una obra creada por Masami Kurumada, el cual anteriormente ya era conocido con trabajos como Rin Nikakero y BTX, las cuales atraían a un público joven por las historias de combates relatadas en ellas. Pero para su mayor éxito, por el cual fue conocido en todo el mundo, tuvo que investigar mucho más a fondo ciertas culturas. En este caso utilizó parte de la cultura mitológica griega y parte de la cultura religiosa cristiana. Dioses, constelaciones, figuras mitológicas y por sobre todo la historia griega mitológica. Masami Kurumada, para hacer más profunda e interesante su historia, decide agregarle ciertas cosas de la cultura cristiana. El concepto de santos que están a cargo de la protección de un dios. Porque si no lo sabían, en el manga original no son caballeros, sino santos, los cuales tienen a cargo su protección a un dios, en este caso la diosa Atena. Pero estos santos están a cargo de un superior, el cual en el anime fue conocido como patriarca, pero en el manga original es llamado papa. Obviamente en el anime se censuran estas partes para no crear conflictos religiosos. Rápidamente, la obra de Kurumada ganó popularidad en el público del manga, por su historia profunda, sus personajes y por sus particulares combates, los cuales resaltaban por los distintos poderes de cada personaje, por los muy interesantes power-up
pero por sobre todo por la sangre en cada combate. Por eso podemos decir que Saint Seiya estaba en la línea delgada entre el shonen y el gore, pero en el cual se influenció más Toriyama para su obra fue el manga de Tetsuo Ohara, Hokuto no Ken, o también conocida como El Puño de la Estrella del Norte, el cual fue pionero de las artes marciales en el manga. Tetsuo Ohara, después de que una de sus obras había sido cancelada, propuso a su editor hacer un manga de artes marciales influenciado por el éxito que tenía Bruce Lee en Occidente. Y fue así que las artes marciales ganaron un gran espacio dentro del manga. Hokuto no Ken fue una gran influencia para muchos mangakas cuyas obras eran las de combate. Toriyama basó gran parte de su obra influenciada por esta. Toriyama es un gran admirador de las obras occidentales, por lo que para la segunda parte de su serie se influencia en una obra occidental, siendo así muy similar el origen de las raíces de Goku y Superman. Pero no solo fueron estas dos obras las que influenciaron la obra de Toriyama. Mangas como Gulliver, Syutendo, Loke, el Guerrero Estelar, entre otros muchos más, fueron las que Toriyama tomó ciertas ideas para juntarlas en su obra. No es secreto que Akira Toriyama quiso terminar mucho antes Dragon Ball, pero por el gran éxito de su manga y anime, la Shonen Jump y la Toei Animation lograban convencer a este para que siguiera alargándola. Tiempo después, el anime de Dragon Ball Z sería famoso en el mundo, y el resto, ustedes ya lo saben, es historia. Sin duda alguna, hoy en día Akira Toriyama es una leyenda viviente del manga, y su mayor obra, Dragon Ball, ha influenciado a muchos de los mejores mangakas en la actualidad. Eiichiro Oda, con tan solo 17 años, era uno de los ayudantes de Nobuhiro Watsuki, creador del manga de Samurai X. Pero su debut como mangaka sería con el one shot denominado Monsters, el cual, a pesar de ser publicado muchos años antes que One Piece, es del mismo universo de este. Obviamente One Piece es el éxito de Eiichiro Oda, pero es el fruto de la adaptación de 3 versiones diferentes de una obra denominada Romance Down, en el cual podíamos ver las primeras aventuras de Luffy por convertirse en el rey de los piratas. Es más, la última versión de Romance Down, la versión número 3, es la que se convierte en el primer capítulo oficial de One Piece. Con un estilo de dibujo peculiar, para algunos raro e inclusive feos, logra dar gráficos excelentes de acción en su obra, y también darle a cada personaje un diseño variado y peculiar, sumado a un mundo de fantasía donde todo puede suceder. Y así con su obra, Eiichiro Oda logra romper el estereotipo que conocemos de los piratas. Su influencia por la obra anterior de Akira Toriyama es visiblemente notorio, por lo que en Japón y en parte del mundo consideran a One Piece el reemplazante directo de Dragon Ball. Tite Okubo, debutando con su obra llamada Zombie Powder, comienza su carrera como mangaka, pero posteriormente esta obra fue cancelada por su baja recepción entre el público, lo que le lleva a realizar una nueva historia llamada Bleach, el cual primeramente fue rechazada por la Shonen Jump por su excesiva similitud a la obra llamada Yu Yu Hakusho. Pero Okubo comienza a corregir algunos detalles de su historia para que se pueda publicar posteriormente. Los conocedores del manga afirman que el estilo de diseño de Tite Okubo es uno de los más estéticos en la industria, ya que a pesar de tener un montón de personajes en su obra, cada uno es estéticamente identificable de otro, y además es uno de los artistas que con el correr de los años, en su obra se nota la evolución de su diseño artístico. Bleach logra el éxito con su personaje principal, que es totalmente diferente al estereotipo del personaje principal del shonen,
con habilidades únicas de cada uno de los personajes y con una historia oscura, el cual podríamos decir que está en el límite del shonen, sumándole al esbelto fanservice, porque de nada sirve negarlo. Tite Okubo es un experto dibujando figuras femeninas. Y ustedes dirán, ¿cuál es la influencia de Toriyama en esto? Pues al principio de la publicación de Bleach, nuevamente como su obra anterior, tenía muy baja recepción. Las críticas eran malas, tanto así que Tite Okubo pensó en el retiro absoluto. Pero fue solo una llamada lo que influyó en el cambio radical de esto. Okubo recibe una llamada del mismo Akira Toriyama, en el cual le da algunos consejos para mejorar y los ánimos necesarios para que tome la decisión de cambiar el rumbo y convertirse en un gran éxito. Masashi Kishimoto, autodenominado él mismo, es el fan número 1 de Dragon Ball. La decisión de ser mangaka la tomó después de conocer la obra de Akira Toriyama, del cual era un fiel admirador, sumado también al conocer el estilo de dibujo que él denomina perfecto, el cual corresponde a Katsuri Otomo, creador del manga de Akira. En 1999 presenta un one-shot denominado Naruto Uzumaki, el cual era la adaptación de un viejo trabajo de su juventud, llamado Natarikun, el niño ninja de las sombras. Naruto Uzumaki tuvo tan buenas críticas que la editorial decidió hacerlo una serie, por lo que ese one shot fue el episodio piloto del manga de Naruto. Cuando Naruto comenzó a ser popular, era inevitable la comparación con la obra de Akira Toriyama, ya que abiertamente Kishimoto admitía que su trabajo era influencia de Dragon Ball. Pero no solo Dragon Ball era la influencia de esta gran obra actualmente, sino también una obra muy conocida en el cual se basó para los exámenes Chunin. Cazador X, o también conocido como Hunter x Hunter, obra creada por Yoshihiro Togashi, que actualmente sigue sin ser concluida por problemas de salud de este. Fanáticos del manga y conocedores de este afirman que la obra de Togashi es la más completa de todas, ya que cuenta con un mundo de fantasía donde se desarrolla entretenidas aventuras, muy buenos combates, escenas de humor e inclusive escenas un poco gore. Paradójicamente, la obra que muchos llaman la más completa está incompleta. Su primer gran éxito fue la serie de Yu Yu Hakusho, con el cual su nombre se hizo fuerte en el ámbito del manga. Pero el mismo Togashi le da un final abrupto a la serie de Yu Yu Hakusho, alegando que el dibujar manga le producía mucho estrés y que éstas le producirían problemas de salud. Cuando ya pensaba en el retiro, lo convencieron de hacer una nueva serie, pero en esta ocasión las presiones serían mínimas, le darían una gran libertad creativa y muy pocos límites, por lo que nuevamente sería feliz de dibujar, esto en sus propias palabras, dibujando así lo que él realmente quiere. Dicha obra hasta la actualidad está inconclusa, y los fanáticos esperan ansiosamente que Togashi se recupere, o de una vez que se anime a continuar con esta obra. Sin lugar a duda, la influencia de Toriyama y de aquellos que vinieron después es importantísima para la expansión del manga japonés al mundo, pero aún así no es el mangaka más importante según algunos.